Impulso. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta inauguración de una muestra colectiva de las tradicionales estacionales de la institución, en esta oportunidad, Salón de Primavera. Queremos agradecerles muy especialmente a quienes están participando hoy de este acto, que además exponen en nuestro salón. Más de 30 obras de arte están hoy expuestas aquí. Nos congratula, nos satisface mucho. Esta muestra se va a extender por 2 semanas, hasta el 27 de septiembre. Los invitamos también a que ustedes difundan la actividad de nuestra institución para que pueda ser visitada en forma asidua de martes a sábados a partir de las 17 horas. La institución permanece abierta, puede ser visitada por sus amigos. Nosotros tenemos un blog donde tenemos la información de la institución y también nos encuentran como agrupación Gente de Arte y Letras Impulso en Facebook. Así que también pueden de allí tomar las fotografías, las imágenes que nosotros vamos subiendo para actualizar permanentemente el sitio. Les pido que se sienten, Walter y Rubén, porque venía al medio. Walter, vos en el centro. Ahí está. Bueno, entre casa, entre amigos, como siempre. Esta muestra les decía que se extiende por 2 semanas. El sábado próximo los invitamos también, si quieren participar. No es la inauguración, pero es la bisagra de la muestra. Entonces el sábado tenemos un recital de poemas y canciones a cargo de un socio de la institución, Carlos Dávila. Los invitamos si quieren estar presentes. Va a comenzar a las 17:30. Si quieren venir, van a ser muy bienvenidos. Y bueno, damos comienzo a la reunión de hoy, que hemos querido, después de muchos años de pensar en esto, concretar algo que es un hecho de justicia hacia la figura de un gran artista relacionado con la historia de nuestra institución, como es el maestro Juan Carlos Miraglia. Nos hemos contactado hace ya un tiempo con Walter Caporici Miraglia, que es quien hoy va a usar de la palabra para inaugurar esta muestra. Y en estos tiempos de conocimiento hemos ido fraguando una amistad y una relación personal e institucional que nos llena además de alegría y de satisfacción, porque podemos comprobar en forma permanente cómo Walter hace honor y honra ese legado que heredó de su abuelo, cómo rescata, trabaja permanentemente en la promoción y difusión de su obra, y qué cariño y afecto guarda él mismo por esta institución, en la que siendo muy joven disertó en una oportunidad cuando era presidida por el historiador ilustre y querido fundador también de esta institución, José Pugliese. Walter la recuerda cuando todavía este salón no existía, y la señora, la mamá, la señora de Miraglia, que también nos acompaña hoy, le agradecemos mucho por estar con nosotros, también se acuerda de aquellos tiempos. Agosto del 83 fue la exposición. Fue la póstuma. Claro. Hasta la hija de Miraglia, que también estuvo presente en aquella charla, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a pedir al presidente de la Junta Auténtica de Historia y Cultura de la Boca de Riachuelo y miembro también de nuestra institución, Rubén Rodríguez Ponciolo, que es una persona ligada a la vida artística y a la Escuela de Artes de la Boca y conocedor de tantos artistas plásticos de sus épocas de galerista, que nos haga la introducción de la charla y la presentación de Walter. Así que les dejo la palabra a Rubén y seguimos adelante entonces. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos por la presencia. Aquellos que me conocen no vayan a creer que yo soy una figurita repetida, sino que los Ponciolos somos 2. El que viene con barba, que está para otoño-invierno, y yo ahora que estoy sin barba para primavera y verano. Bueno, ahora yendo a lo serio. Yo a Miraglia voy a decir nada más que es pintor y fundador de Impulso, lo demás lo dirá todo después Walter, que tuve el orgullo de que cuando yo tenía mi galería
radica en la calle Palos 515, el 6 de junio de 1974 expuso 14 cuadros. Y me llamó algo la atención. Nunca vi antes ni después un pintor preocuparse tanto por ver cómo quedaban los cuadros. Los cuadros tenían que quedar perfectamente colgados, todos a una diferencia igual entre uno y otro, y realmente es una cosa digna de tener en cuenta. 2 meses después, el 5 de agosto, festejábamos el quinto aniversario de la galería. Hizo una exposición que se llamaba Las 4M. Mastro, Menghi, Mirabella y Miraglia. Y ahí todo el mundo llamaba la atención porque había una curiosidad. Un biombo que habían pintado entre los 4. Ahora me voy a meter en un terreno escabroso, pero sé que lo que digo, muchos de los que son pintores y son veteranos me van a dar la razón. A la muerte de un pintor he visto cosas sorprendentes de sus familiares. Hubo alguien que sepultó todos los cuadros en un gallinero. Otros que antes galearon se hicieron ricos con su herencia artística. Algunos que en su apuro por hacer la plata se pasaron de rosca y terminaron casi desprestigiando al autor. Hoy manifiesto con orgullo que nunca había visto a una familia respetar la obra como sucede con los Miraglia, a quien simbolizo a todos en su nieto Walter Capolisi Miraglia, a quien ya dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por venir. Lo primero es, bueno, quiero agradecer obviamente a la Comisión Directiva de Impulso por recordar a Miraglia en este Salón Primavera, lo agradezco mucho, al amigo vicepresidente Diego Barbero y bueno, todos los presentes. Quiero también comentarles que está presente el hijo de otro gran artista, Adrián Pachenza. Fue muy amigo de Miraglia, así que bueno, es un gusto tenerlo acá. Bueno, yo voy a contar un poquito, para los que no lo conocen, y a los que lo conocen, bueno, lo escuchan de nuevo, un poquito la historia de mi abuelo, desde los comienzos. Mi abuelo nace en Azul, por accidente, porque la familia se había afincado en Bahía Blanca, en 1894. Y bueno, toda su carrera la empieza ahí en Bahía Blanca. De jovencito, ya a los 14 años, empieza ya a pintar. Antes había vivido en Italia, porque la madre se había enfermado y el padre decide irse con toda la familia de nuevo para Italia, así que está 10 años en Italia. Ellos vuelven cuando fallece la madre. Y ahí en Bahía Blanca empieza la historia pictórica, digamos, del artista. No, en Bahía Blanca en esa época no había nada, era prácticamente un páramo, ¿no? Eran 4 o 5 manzanas y uno se alejaba y era todo campo. Y bueno, él se consigue un maestro que era uno de los pocos que había ahí para que lo guíe un poco en los inicios, que se llamaba Manferraro, donde hacen murales y decoran casas. Y bueno, después él obviamente no estaba satisfecho y viajaba a la capital y conoce a Malimberno, a ese gran paisajista, Atilio Malimberno, que le decían el pintor de los eucaliptus. Y bueno, frecuenta el taller de Malimberno y después decide ir a la academia, que todo el mundo en esa época prácticamente pasaba por la Academia de Bellas Artes, pero debe haber sido el único caso en la pintura argentina, por lo menos conocido, donde lo expulsan a Miraglia, porque no acepta los métodos pedagógicos que se daban entonces, donde los maestros, que eran muy conocidos, trataban de influir, quizás lo hacían inconscientemente, pero influían en el artista, no lo dejaban ser libre, o sea, querían prácticamente tapar su personalidad. Entonces Miraglia se revelaba, que fue una constante en toda su vida, que trajo muchos problemas. Y bueno, finalmente, tanto
escándalo hizo que lo terminan expulsando, ¿no? Así que bueno, él sigue su camino solo y empieza en Bahía Blanca a mover todo el ambiente artístico junto con otro gran artista que fue Domingo Pronsato, paisajista muy prestigioso, y otro pintor, Alfredo Macera, que años después se hace socio de Impulso a través de Miraglia, cuando se viene a vivir acá a Buenos Aires, que era un caricaturista extraordinario, que hace caricaturas de muchos personajes de Impulso y de la cultura de Argentina, ¿no? Así que bueno, empieza a mover el ambiente artístico de Bahía Blanca, forma agrupaciones, forma 2 agrupaciones, hace que se funde el Museo Municipal de Bahía Blanca, es el primer conservador y el primer secretario que tiene Bahía Blanca en su museo, y él, a través de los contactos que tenía en Buenos Aires, hace que el museo adquiera obras de artistas argentinos para el acervo del museo que recién se iniciaba. Mi abuelo se había casado en Italia en 1930, cuando la Municipalidad de Bahía Blanca lo beca para un viaje de estudio. Se va a Nápoles, que era donde él de chico también había vivido, y ahí conoce a su futura esposa. Se ponen de novio ahí en Nápoles y a los 6 meses prácticamente se casan. Y bueno, se vienen para acá. Mi abuela era una mujer de familia de clase alta, y mi abuelo no tenía un peso, era un bohemio, como fue toda su vida. Y entonces medio lo tiene que engañar, medio le dice que no, que él ya tenía un buen pasar, que era conocido. Y mi abuela se vino pensando que venía, no sé, que venía a Nueva York. Claro, cuando van a Bahía Blanca y ve lo que era en ese momento Bahía Blanca, que era muy pobre en el sentido de edilicio, ¿no? Era todo muy precario porque recién empezaba, la pujanza económica de Bahía Blanca se quería morir. Yapa no hablaba castellano prácticamente, mi abuelo seguía en su bohemia y se iba todas las tardes a charlar al café, y bueno, hasta que mi abuela se adaptó y finalmente, bueno, siempre lo apoyó, ¿no?, en todo lo que hizo, pero la pasó brava al principio, ¿no? Y eran tiempos muy difíciles porque era difícil vender obras. En Bahía Blanca prácticamente había gente que, bueno, la compraba para ayudar al pintor, porque no eran pintores todavía conocidos, ¿no? Empezaban recién, entonces eran tiempos difíciles, y bueno, Miraglia hace lo que puede para ganarse la vida, escribe diarios, porque fue un artista multifacético, hizo de todo. Todo lo que uno se le ocurra lo hizo Miraglia. No sé, creo que yo tendría que haber tenido 2 vidas para poder haber hecho todo lo que él hizo. Escribía en diarios, hacía caricaturas, dirigía el museo, proponía asociaciones, tenía tiempo para pintar, escribía porque tenía otra pasión. Y bueno, un día, lamentablemente, cuando él es secretario del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, como no se llevaba bien con el intendente, que se llamaba Martín Iturbide, porque mi abuelo quería lograr cosas culturalmente. El ideal de mi abuelo era que Bahía Blanca fuera la ciudad más importante artísticamente del sur de la Argentina, cosa que evidentemente a los políticos mucho no les interesaba, solo les interesaba la pujanza económica, ¿no?, como pasa lamentablemente muchas veces. Entonces mi abuelo medio se revela, se empiezan a llevar mal, y un día este intendente lo deja cesante. Cuando lo deja cesante, se entera acá la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y manda una nota a Bahía Blanca diciendo que por favor que lo tenían que reincorporar, solidarizándose con Miraglia. Bueno, el intendente, como en esa época hacían lo que querían, creo que lo usó de servilleta para la cena, la carta de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticas, y Miraglia quedó cesante, se quedó sin trabajo, y el único trabajo que le quedó para subsistir fue escribir y hacer caricaturas en el diario El Atlántico, que era uno de los 2 diarios más importantes en ese momento de Bahía Blanca. Empieza a escribir y utiliza esas páginas para darle con un caño al intendente. Y ese intendente usaba peluquín. Entonces mi abuelo le dibujaba en las caricaturas el peluquín, siempre como que se le caía, que salía volando. Imagínense que el intendente estaba furioso, ¿no? Un día se presenta en el despacho del dueño, que se llamaba el director Smilovich, Salvador Smilovich, que era un escritor también,
conocido, y le dice, mira, sacalo Miraglia porque esto ya no lo tolero más. O lo sacás o te retiro los aportes publicitarios, y era prácticamente decir que tenía que cerrar el diario. Entonces Milovich, que tenía una amistad con mi abuelo, lo llama y le dice, mira, lamentablemente te tengo que sacar, ¿no? Porque si no me cierro el diario. Y Miraglia le dice, bueno, está bien. Es la oportunidad para irme a Buenos Aires, porque nunca me animé, siempre todos me decían que yo me tenía que ir a hacer carrera allá porque tenía grandes condiciones, pero él nunca se animaba, era muy tímido en eso. Y bueno, se anima y se va, se viene para acá, para Buenos Aires, ya con mi abuela embarazada de 8 meses y con un hijo, Carlos Alberto, que ya tenía 5 años, que había nacido en Bahía Blanca. Se viene para acá. Y claro, la idea de él era venirse a La Boca, obviamente porque era el espíritu de La Boca, era el espíritu que había también en Bahía Blanca, eran todos bohemios, era gente parecida artísticamente a lo que él le gustaba. Además, él, cuando venía a Buenos Aires, siempre paraba en el famoso caserón de los chícheros, no sé cómo se pronuncia en inglés, los chicheros, que era un caserón famoso donde tuvo su estudio de la cámara, victorina, 2087, que lamentablemente lo derrumbaron increíblemente, ¿no? Por la historia que tiene, donde tuvo la agrupación El Bermellón. Bueno, él paraba ahí. Entonces él ya estaba identificado un poco con La Boca. Pero bueno, al principio, como no tenían un peso, van a la casa de un pariente de mi abuela, en la calle Humberto Primo al 2100. Y después surge la posibilidad, a través de Mario Giordano La Rosa, que fue uno de los fundadores también de Impulso, que le dice que él, que había también vivido en Pedro de Mendoza 187, Giordano La Rosa, y él vivía en ese momento en Pedro de Mendoza 1369, que todavía el edificio existe. Entonces le dice Miraglia, porque Miraglia con Giordano La Rosa se habían conocido en la academia, ya se conocían de jovencitos. Entonces le dice, Miraglia, ¿por qué no te venís? Que hay en la parte de atrás, en el segundo B, vivía en el segundo A, en el segundo B se alquila el lugar, ¿por qué no te venís? Entonces Miraglia, bueno, entusiasmado, fue y se mudó acá a La Boca y cumplió su aspiración de estar acá en La Boca, que era el lugar donde él quería estar, ¿no? Porque era, en realidad, el lugar donde querían estar muchos pintores, ¿no? Porque era muy poético, todos los líricos que querían pintar motivos de La Boca y querían estar acá, en esa época que era la época de gloria de La Boca, ¿no? Y bueno, entonces se muda acá y se empieza a relacionar con toda la gente boquense, se hace muy amigo de la cámara, muy amigo de Victorica, los trata muchísimo. Todos los domingos a la mañana se reunían en el taller de la cámara, especialmente, que era muy espacioso. Y bueno, y ahí hizo una amistad muy grande, principalmente con ellos dos, con Mengi también. Y siempre me acuerdo que contaba algunas anécdotas de lo generoso que era la cámara, que por ejemplo traía gente para que le hicieran algunos trabajos en el estudio y le pagaba siempre con una horita, y como le daba vergüenza darle nada más que un cuadrito, decía, él le metía 2, le daba 2. Entonces una vez mi abuelo le dice, pero Fortunato le está dando 2, usted había arreglado que le daba un cuadrito, y me da vergüenza, yo le doy 2. Así que esa gente tuvo la suerte de que hoy día... ¿Te puedo hacer una concesión? Mi tío Bernardo Ponciolo se casó con Bambina Pisano el 27 de febrero de 1943. Y los Mengi y la cámara, como dice acá el amigo, eran bohemios, y trabajaba de noche y se pasaba la noche en la satrería chupando aní con soda. Y cuando se casó mi tío, le hicieron un regalo. Ellos tenían una barra que se llamaba la barra de Morfeo. Yo era un chico de 10 años. Y le digo a mi tío, ¿por qué se llama Morfeo? Porque come mucho. Y mi tío me dice, no, Morfeo es el rey del sueño. Y le regalaron un cuadro en la cámara, pero un cuadro fantástico. Pero como le pareció poco, encima le regalaron un paraguas. Sí, la cámara era una persona muy generosa, y también lo era Victorica, ¿no? Por eso tuvo tanta gente, fue tan querido acá en La Boca. Con Victorica también hizo muchísima amistad, y hay una anécdota que siempre la recordaba, que